Bueno, con esas noticias tristes e inesperadas, queremos iniciar un capítulo especial de Panorama 15 donde vamos a analizar un poco cuál es el escenario en que nos encontramos. Estamos contra el tiempo, necesitando muchos votos en el Senado hoy día que no estaban para nada claros y que hoy día son más estratégicos que antes para que se puedan eventualmente revertir ciertas decisiones que se tomaron en la Cámara de Diputados. Pero además queremos revisar en esta época y este año electoral cuáles son las posiciones de los distintos precandidatos en torno a los temas de descentralización. Es un antecedente que usted no tiene y ya se vienen las primarias, por lo tanto es importante tenerlo en este capítulo. Para hablar sobre todos estos temas es que hoy día invitamos a Ignacia Fernández, ella es directora de RIMISP. Ha estado antes acá, pero además es parte de la ex comisión que se formó para la descentralización y desarrollo regional. Ignacia, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias, muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación. Ignacia, partamos por el sentido común. ¿Te esperabas tú que la Cámara de Diputados fuera la primera que pusiera objeciones? No, francamente no me lo esperaba. Parecía haber un consenso importante para efectos de avanzar en este proyecto y que la elección efectivamente fuese este año en noviembre, ¿no? Eso es lo que todos esperábamos. ¿Y cuál es la lectura que has tenido tú en los pasillos? Porque yo por lo menos he recogido mucha perplejidad en general. Es bien difícil hacerse una lectura clara. Bueno, si uno ve lo que ha aparecido en la prensa, hay notas de prensa que incluso hablan de nos confundimos, no sabíamos lo que estábamos votando. O sea, que es bien inconsistente y bien poco creíble, dicho además sea de paso. Es raro además que esto haya sido tan en bloque, que es lo único que me lleva a pensar es que efectivamente hubo una intención previa y orquestada de votar en contra, por alguna razón inexplicable, porque si uno piensa en los acuerdos previos o en lo que más o menos estaba en el aire previamente, era un tema bien transversal, a favor y en contra, quiero decir, había parlamentarios de derecha, de la nueva mayoría, en ambos bandos, digamos, entonces uno hubiera pensado que si pasaba una cosa así, no iba a ser claramente un bloque, la derecha en este caso, que se manifiesta en contra, además con argumentos bien variados, algunos que escuchamos aquí, otros que han aparecido en la prensa, que no son únicos ni uniformes. Ahora, en particular eso, los argumentos que ponen aquí, hay de alguna forma, bueno, hay muchas formas de ver el mundo, pero había dos posturas bastante claras. Una que era, ¿sabéis que la elección es tan determinante a largo plazo para Chile que hoy día no nos vamos a poner a pelear realmente sobre cuáles son las inhabilidades para postular a esta elección, que son las que podrían estar en relación a esa norma, ¿verdad? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mira, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo por ejemplo, que como estaba el proyecto de ley en su cuerpo, no los transitorios, digamos, sino el proyecto, tiene todo el sentido. O sea, en primer lugar, que las elecciones de autoridades regionales debieran ser junto con las elecciones municipales y no con las nacionales o presidenciales como ocurriría en esta ocasión. Pero creo que tenía sentido, dado, como tú dices, lo determinante que era avanzar con esto ya. ¿Avanzar? Bueno, hagámoslo, aunque sea por una vez, en estos términos. Pero también han salido voces de gente estos días de voté en contra porque yo sí hubiera querido que se mantengan permanentemente junto con la presidencial, por ejemplo. O sea, no sé si en consistencia consigo misma, pero en términos del bloque que votó en contra hay una variedad de opiniones enorme. Bueno, avancemos entonces hacia lo que sí puede eventualmente cambiar o lo que podemos mirar nosotros los votantes al momento de elegir a nuestro candidato para presidente. Para eso nosotros hicimos una pasada por todos los que hoy día se asumen como candidatos presidenciales, como precandidatos presidenciales. El único que no pudo contestar fue Sebastián Piñera, que dijo que no tenía agenda para poder recibirnos para contestar esta pregunta, pero vamos a revisar cuál fue la opinión que ellos dieron ante la inquietud de cuál va a ser el foco de trabajo para avanzar en una verdadera descentralización. Esto fue lo que nos contestaron. Tenemos en el Congreso aquí y ahora la elección de los intendentes este año. Y además que empecemos a trabajar rápidamente el tema de la transferencia de competencia, que es un segundo proyecto, para enseguida entrar al tema de la ley de rentas regionales. Esto tiene que ver con cómo nosotros cambiamos la mirada desde las regiones al centro, y no lo que pasa hoy día, que desde el centro a las regiones, que sea el gobernador regional el que discute el presupuesto de la región, desde la mirada del territorio y no desde la mirada central. Tener de alguna manera estos grandes alcaldías con provincias, que tengan más músculo. Hoy día tenemos el gran drama de que muchas alcaldías son muy chicas, tienen pocos recursos y por lo tanto los servicios públicos que le entregan a los ciudadanos son completamente precarios. En Chile se requiere una verdadera rebelión de las regiones, eso significa dar mayor poder económico y mayor poder político a las regiones, significa impuestos regionales, impuestos que lleguen directamente a las regiones, directamente a los municipios, directamente a
a los gobiernos regionales. Me comprometo a que tengamos un proyecto de ley para que en las próximas elecciones municipales se elija un intendente o gobernador regional democráticamente, pero además con facultades. El que se está planteando hoy día no es ningún aporte, a mi juicio, al futuro y verdadero desarrollo de la regionalización en Chile. Incentivar el pensamiento crítico en cada una de las regiones, con un sentido más estratégico. Impulsar desde las regiones que haya centros de pensamiento locales que reúnan a los académicos de las universidades públicas, por ejemplo, para incentivarlos desde ahí, con el sector privado de cada una de las regiones, con los propios ciudadanos, para poder proyectar un desarrollo regional que no sea inmediato, el próximo año o en los 4 años, sino un sentido más de largo plazo respecto a estratégicamente cómo esa región se puede desarrollar. Como vemos, el foco que tiene cada uno de los candidatos respecto de cómo impulsar un proceso de descentralización real es distinto. Mientras la última candidata, Beatriz Sánchez, pone un foco particular en el desarrollo de think tanks regionales y cómo los centros de pensamiento pueden contribuir al proceso de descentralización, la agenda, por ejemplo, de Alejandro Guillé está mucho más enfocada en la agenda legislativa que pueda destrabar el proceso y Felipe Kast, por ejemplo, insiste en la escala del gobierno donde se puede influir, que tiene que ver con la escala más municipal, ¿verdad? ¿Cuál es tu mirada sobre las posturas que tienen estos candidatos? ¿Qué opinas que es lo más relevante dentro de lo que ellos mismos plantean? Súper interesante, bueno, la primicia además, ¿no?, de tener las posturas de los candidatos sobre estos temas, porque lamentablemente yo diría que con la excepción de Guiller y en alguna parte de Carolina Goich, es poco lo que hemos conocido en sus versiones escritas, digamos, sobre este tema. O sea, no es un tema que aparezca fuertemente en las agendas, en los planes de gobierno, preplanes de los candidatos. Me llamó la atención, efectivamente creo que reflejan bastante bien, primero, bueno, una idea bastante en campaña. Me gustaría imaginarme que ninguno de ellos sea capaz de decir abiertamente que está en contra de algo que es tan sentido por prácticamente todo el país, ¿no? Incluso quienes vivimos en Santiago compartimos la necesidad, por último, por desaguar un poco el peso de la capital, de la importancia de avanzar en estos términos, pero sí creo que sus respuestas o sus aproximaciones dan cuenta un poco de esa diferencia. Como tú bien decías, lo que señala Kast, por ejemplo, es bien propio del pensamiento más propio de la derecha, en términos de que el peso tiene que estar más bien en los gobiernos municipales, en esta lógica como de provisión de servicios, más que en un gobierno regional empoderado, fortalecido, con visión de desarrollo finalmente, que claro, tiene un foco bien distinto, ¿no? Un foco bien distinto en términos de lo que implican regiones con capacidad de conducción más autónoma. Ahora, en ese punto, porque en el fondo cuando uno mira, por ejemplo, la propuesta que salió de la comisión, en rigor todas estas ideas están ahí. Es muy importante trabajar a nivel municipal, como lo es en los centros de pensamiento, como lo es en la agenda legislativa. Pero si uno prioriza, da la impresión de que uno no puede llegar a trabajar en los otros 2 niveles si es que no avanza sobre la agenda legislativa. Claro, si uno efectivamente la comisión tenía todos estos temas puestos. Yo hace un tiempo, que fue bien polémico y me costó pelearme más con algunos, ¿no? Publiqué una columna que decía una fallida oportunidad para la descentralización. No porque me parezca mal que hoy día tengamos elección, bueno, no sé si la tendremos, pero que tengamos y la ruta legislativa que está con estos proyectos, sino que porque efectivamente del acuerdo de la comisión salía una propuesta amplia para abordar este tema de manera integral, digamos, un poco poniendo todos los temas que aquí salían parcialmente. O sea, la propuesta que hace aquí Beatriz Sánchez es súper necesaria, pero si no hay cambios legislativos, si no hay elección de intendentes directas, si no hay atribuciones y competencias, bueno, sí, podemos hacer think tanks regionales y seguir igual descentralizados como estamos. Porque de hecho ha habido think tanks regionales que se crean y desaparecen tan rápido como se crean, porque es muy difícil sostener una estructura de pensamiento sobre algo que en realidad tiene el foco puesto en Santiago, ¿no? Exacto. A mí lo que me gustaría es, muy en línea con lo que tú dices, esta agenda legislativa, efectivamente. En ese sentido me parece que la apuesta que hace Guiller en términos de continuar con el proceso que venía trazado en este gobierno con esa agenda es crítico y es fundamental. Pero me hubiese gustado mucho, y ahí era donde este planteamiento de lo fallido, que hubiésemos aprovechado además estos 4 años para efectos de que el proceso legislativo estuviese acompañado con un proceso de lo que en su minuto se llamaron los pilotos de descentralización, en términos de ir haciendo los hechos estos ejercicios y ensayos y error probablemente de transferencia. Que se hicieron y fueron desvaneciendo, además. Exacto, fueron perdiendo fuerza y hoy día, en ese sentido, a mí me parece bastante legítima, no la crítica primero transferencia, o sea, primero elección, después transferencia, queremos saber qué atribuciones, sino que
el mirar el proyecto de atribuciones, digamos, la reforma a la ley de gobiernos regionales, uno dice, bueno, ¿y vamos a ser capaces de hacer esto? Entonces nos perdimos la oportunidad de ir probando que sí éramos capaces, con toda la complejidad que tiene, ¿no? Poner gente en contra. Ignacia, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con más cuñas y con más opiniones y seguimos comentando acá en Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Continuando con esta conversación, recordábamos las malas noticias del rechazo en la Cámara de Diputados de dos artículos relevantes, uno de ellos, el que permite la elección directa de gobernadores regionales durante 2017, algo con lo que todos los candidatos a los que logramos entrevistar, que fueron estas 6 entrevistas que ustedes pudieron ver en el bloque anterior y no la de Sebastián Piñera, que dijo que no tenía tiempo ni posibilidades de recibirnos, todos opinan transversalmente que esa elección debiera ocurrir durante este año. Todos tienen una mirada un poco distinta de cómo impulsar el proceso de descentralización, lo revisábamos en el bloque anterior, y después le hicimos una nueva pregunta, que era, ¿está dispuesto usted a ampliar las facultades de los gobiernos regionales? Esta fue la respuesta. Absolutamente, ese es un compromiso 100%, y quiero insistir en ese sentido, no solamente de una toma de decisión inmediata, sino también de poder proyectar a largo plazo lo que esa región quiere potenciar. Yo soy partidario de una verdadera descentralización, de una transferencia de capacidad de tomar decisiones del centro del país a las regiones. Por ejemplo, el plan de desarrollo estratégico de cada región, el fomento productivo, el desarrollo social, las políticas de infraestructura deben ser decisiones que se toman en cada una de las regiones, porque las realidades son muy distintas. Aquí hay muchas reformas que hacer. Nosotros creemos que hay que hacer un fondo de convergencia regional para que las regiones que se nos van quedando atrás no se queden finalmente en una situación de marginalidad. Estoy dispuesto a ampliar las facultades de los gobiernos regionales, incluso si no lo piden. Creo que es un estándar internacional que no se está cumpliendo hoy día en Chile. Sí estoy dispuesto a ampliar, ¿no es cierto?, las atribuciones, pero no solo porque lo pidan los gobiernos regionales, sino porque no tiene ningún sentido tener un intendente y un gobierno regional elegido democráticamente si no tienen autonomía para fijar sus planes estratégicos y hacer una verdadera simetría en el desarrollo de todas las regiones de Chile. Aquí la descentralización es como una mesa de 3 patas, que tiene que ver con el poder político, esa es la elección de los intendentes, el poder en materias administrativas, en los temas productivos, en los temas sociales también, y la tercera pata de esta mesa es el tema financiero, y tú requieres en eso una ley de rentas regionales que contemple también que las empresas que están en el territorio aporten al lugar donde están realizando su actividad. En general es bien transversal la mirada sobre la necesidad de descentralizar, curiosa la votación que nos sorprendió esta semana entonces, y también la necesidad de hacer crecer las facultades de cada uno de los gobiernos regionales. Recordábamos en el bloque anterior todos estos pilotos que surgieron en el marco de la discusión que hubo en la comisión, como por ejemplo los pilotos que se hicieron en Corfo, y otros más que se anunciaron pero que no se implementaron. ¿Cuál es tu evaluación de cómo en este gobierno se anunciaron y no se implementaron o no terminaron los pilotos de descentralización como esperábamos? A ver, yo creo, ahí ya mencionó, ¿no? Justo los 3 ejes, de hecho son los que están en el proyecto de ley, en términos de fomento productivo, infraestructura y el tema social, que eran los cuales proponía la comisión y estaban en el diseño inicial del gobierno avanzar. Yo creo que siempre es más fácil decir estas cosas que hacerlas, ¿no? Al interior del Ejecutivo hay resistencia, y más allá yo creo que no necesariamente resistencia en términos, yo creo que el gobierno estaba bien alineado al inicio con la presidenta y con una presidenta que claramente tiene vocación de avanzar en esta dirección, pero con resistencias propias de lo que implica esto en términos de reforma del Estado, de la forma de operar, que histórica y tradicionalmente. Exacto. Y creo que el diseño estuvo mal pensado en términos de cuál era la estructura de dirección, de gestión, de liderazgo que esto requería para efectos de gestionar un proceso de esta naturaleza.
necesitaríamos una subsecretaría de desarrollo regional de rango ministerial probablemente, a efectos de que pudiera impulsar, porque un ministro le va a hacer... rango ministerial, pero que además pudiera avanzar a través de los ministerios, porque lo que le pasó a este piloto de descentralización es que aglutinaba varios distintas reparticiones del Estado, pero finalmente Corfo se terminó quedando solo. Corfo hizo su piloto y aparentemente la evaluación es buena. Quedamos de revisar acá en Panorama 15 cuáles son los resultados de ese piloto, pero los otros que tenían que soltar poder no lo quisieron soltar en este proceso. ¿Cuál es tu mirada sobre Se habla mucho sobre la convicción de la presidenta en torno a este proyecto, pero este proyecto igual estuvo durmiendo 2 años en el Congreso. Yo creo que la presidenta tenía harta convicción sobre este tema. Creo que lo tiene. De hecho, hoy día hay una definición de... lo tiene ahora, porque claro. eso entre medio. Sí. Mira, yo me sospecho que es una mezcla de... Sin estar ahí adentro como para saber a ciencia cierta, digamos, pero es una mezcla de un gobierno muy reformista, o sea, con mucha agenda de reformas, donde en algún momento hay que priorizar, porque para todo al mismo tiempo no se puede. Pero también de que, que esto no es un bloque monolítico, es un partido, una serie de partidos con opiniones distintas, con posturas distintas, no solo para este tema, digamos, sino que en diversos temas, donde el compromiso que tiene la presidenta no es igualmente firme en todos quienes tendrían que apoyar y conducir esta agenda. Ignacia, nos queda poco rato, pero tenemos muchos desafíos. Entonces, ¿cómo ves tú la próxima, la pasada en el fondo al Senado de esta discusión? Esto cambia bastante el escenario de lo que pasó, porque nosotros creíamos que la pelea iba a ser más bien en el Senado y ahora podría aumentar o disminuir, o sea, que van a ser los héroes o van a ser los villanos, definitivo. Mira, yo quisiera creer, y con dejo efectivamente de mirada positiva, que varios parlamentarios de la nueva mayoría, que han sido bastante críticos hasta ahora, como esto que ocurrió ahora fue muy en bloque político, en el fondo se van a alinear a favor del proyecto porque hay una evidencia, en el fondo, de términos de la nueva mayoría y de la izquierda, la centroizquierda, muy alineada en favor de la importancia de avanzar en esto. Y yo quisiera creer que eso se puede mantener. El tema es que, sabemos por el alto quórum que esto requiere que ni siquiera eso es suficiente, digamos. Ya tenemos en teoría a favor, lo acaba de decir Chaguán ahí, y hay varios senadores Chaguán, Bianchi, Horvat, que van a estar también a favor. Entonces, si esta situación que ocurrió, en el fondo buscando el lado positivo de la situación, permite cambiar un poco la opinión de varios senadores de la nueva mayoría que han abierto abiertamente la señal de estar en contra, por razones atendibles también vinculadas a esta idea de cómo se avanza esto en función de las competencias, etcétera. Pero yo creo que es cada vez más clara la señal de la importancia de dar este paso y seguir con una agenda hacia adelante, ¿no? Avanzando en eso que tú dices, las razones atendibles, hay muchas corrientes, pero básicamente están los que dicen necesitamos avanzar a como dé lugar y vamos corrigiendo en el camino, y quienes dicen corrijamos ahora y cuando esté bien bonito y nos sintamos orgullosos de la idea, avancemos. ¿En cuál te sientes tú representada y cuál crees que va a ser la que se tome? Para mí eso personalmente es un tema, de verdad me produce, porque creo que depende mucho desde dónde se sitúe uno. Yo creo que desde el mundo regionalista, claramente lo que tenemos que proponer, es avanzar a como de lugar, y en el camino se va arreglando. El paso de la elección directa de la autoridad regional es un paso gigantesco que debería generar masa crítica, fuerza regional, voluntad para iniciar una agenda de transformaciones que sabemos que muchas veces los propios gobiernos regionales en el actual escenario no demandan, digamos. Pero por el otro lado, mi corazoncito ejecutivo, digamos, en términos del diseño que hace un gobierno, este o cualquier otro, me dice que me cuesta creer que estén dadas las condiciones para todo lo que implica en términos de reforma del Estado, volviendo un poco a esta idea de los pilotos, para decir, vamos a tener elección de intendentes y el próximo gobierno va a subir con intendentes electos, que por definición, por ser electos, ya son todos de oposición, digamos, sea quien sea el que... porque van a representar su agenda, la agenda de las regiones. ¿Y está el gobierno preparado hoy día para hacerse cargo de esa demanda? Este o el que venga. ¿Y con este sistema vamos a estar alguna vez preparados para que eso pase? Porque está el nivel de complejidad que hasta que las cosas no se materializan o en la calle y se convierten en leyes, o como que nada pasa, ¿verdad? La tendencia de Chile es más bien a conservar que a transformar en términos... Sí, y en esos términos, claro, hay que ir avanzando, aunque sean pasos de a pocos, digamos, y dar este paso claramente no es cualquier paso, es un paso súper central. O sea, la descentralización política es clave para efectos de todo el proceso que puede venir después. A mí me hubiera gustado tener más claridad sobre la trayectoria completa propuesta, independiente de que después avances por partes.
Pero, por ejemplo, el gobierno ha sido súper equívoco en términos de su compromiso con la descentralización financiera, digamos, con el proyecto de ley de renta regional. No hay que tocar Hacienda nunca. Exacto. Entonces, a mí me encantaría saber, en el fondo, escuchar abiertamente a la presidenta decir, bueno, este es mi resultado esperado, no lo voy a alcanzar a cumplir completo. Lo ha dicho en otros ámbitos. El otro día en una entrevista en televisión decía, queremos dejar un proyecto de ley en materia de educación secundaria, o sea, universitaria, que llegue y que defina la ruta para el 100% de la gratuidad. Bueno, que diga eso mismo en estos términos. ¿Cuál es el lugar de llegada? No va a alcanzar a llegar ella, sin duda, pero a lo mejor ayudaría también a los incumbentes hoy día. En el fondo, por lo menos despeja esta duda de es que no sabemos cuáles van a ser las atribuciones o no sabemos. Bueno, sí sabemos, hay que avanzar, hay que legislar después, pero tenemos un norte más claro. Eso a mí me parece que ha sido un poco equívoco y es complejo, porque hace 2 años, en un discurso del 21 de mayo, la presidenta dijo ley de rentas regionales de aquí a 6 meses, y en el último discurso ni siquiera lo mencionó. Entonces, bueno. Es que hay que nombrar como supraministerio a Hacienda para que se haga cargo de las reformas de descentralización. Ignacio, te queremos agradecer por haber estado en Panorama 15. Se nos hace súper corto este programa siempre, pero tratamos de avanzar un poco para que la gente tenga también más distinciones al momento de votar por sus candidatos. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que avancemos. Ojalá que avancemos. Estamos a estas alturas prendiendo santitos, ¿verdad? Como poniendo velitas, ya no sabemos qué tipo de recurso usar, porque argumentos están sobre la mesa. Usted acaba de ver cómo la mayoría de los candidatos, y digo la mayoría porque todos los que tuvimos acá, pero no son todos los que están hoy día postulándose, plantean la necesidad de descentralización, plantean la necesidad de elección directa de gobernador regional, plantean la necesidad de ampliar las facultades del gobierno regional para que se puedan tomar dentro de las regiones las decisiones. Y esto no es como una coordinación colectiva de gente que se le acaba de ocurrir una gran idea, es una coordinación que está mirando lo que pasa en el mundo, cómo somos el país más centralizado y más centralista de la OCDE, que es un lugar que nos encanta estar, pero siempre somos los peores alumnos. Entonces, aquí hay una cuestión transversal, pero lo que termina pasando en las cámaras, uno no entiende de dónde viene exactamente, o por lo menos a razones racionales no atienden, ¿verdad? Tienen que ver con otras razones, tienen que ver con los cálculos políticos y con la situación que hoy día no está fácil de administrar. Vamos a dejar en nuestra web las respuestas completas de los candidatos, son mucho más largas de lo que usted vio acá, y ahí puede interiorizarse sobre estas y otras preguntas que les hicimos en torno a la administración de áreas metropolitanas y cosas que son relevantes y que lo incumben a usted en su región y su realidad. Nos vemos pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.